Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón de salseo y noticias del corazón turco. ¡Qué emoción teneros aquí de nuevo! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que os va a encantar, porque involucra a una de las parejas más queridas, aunque también más misteriosas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, habéis leído bien. Tenemos jugosa información sobre un presunto compromiso, una confesión impactante y, en general, mucha tela que cortar. Así que preparaos un cafecito, acomodaos bien en el sofá, y vamos a descubrir juntos todo lo que está pasando en el universo Hande y Kerem. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido fresco y jugoso todas las semanas, así que no te lo querrás perder. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Vuestros comentarios y likes son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para vosotros. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Como sabéis, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un auténtico fenómeno. Surgió en el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, y desde el principio la química entre ellos era innegable. Los fans, nosotros incluidos, nos volvimos locos con cada mirada, cada sonrisa, cada gesto que indicaba que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y nuestras sospechas se confirmaron cuando, después de meses de rumores, finalmente hicieron pública su relación. Fue un romance de ensueño. Viajes exóticos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en redes sociales. Parecía que Hande y Kerem eran la pareja perfecta. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, saltó la bomba, Hande y Kerem habían roto. La noticia nos dejó a todos devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el cuento de hadas? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de agendas incompatibles, de presiones profesionales, de celos. Pero la verdad es que nunca llegamos a saber con certeza los motivos reales de la ruptura. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Hande ha sido vinculada con otros famosos, como el empresario Hakan Sabank, con quien mantiene una relación estable. Kerem, por su parte, ha sido más discreto, aunque también se le ha relacionado con algunas actrices. Pero a pesar de todo, el fantasma de Anker, como cariñosamente se conocía a la pareja, sigue muy presente en el imaginario colectivo. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. En los últimos días han surgido una serie de rumores que apuntan a que Hande Erçel habría hecho una confesión impactante sobre su relación con Kerem Bürsin. Según estas informaciones, Hande habría revelado a un círculo cercano que, durante su noviazgo con Kerem, llegaron a estar comprometidos. Sí, habéis oído bien, comprometidos. Esta noticia ha causado un auténtico revuelo en las redes sociales. Los fans de Anker están eufóricos, esperanzados con la idea de que tal vez, solo tal vez, aún haya una posibilidad de reconciliación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un rumor infundado, o hay algo de verdad detrás de estas informaciones? La verdad es que por el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, lo que alimenta aún más las especulaciones. Sin embargo, varias fuentes cercanas a Hande han asegurado que la actriz sí ha comentado a sus íntimos que llegó a estar comprometida con Kerem. Al parecer, la pedida de mano fue algo muy íntimo y romántico, y ambos estaban muy ilusionados con la idea de casarse. ¿Pero por qué rompieron entonces? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más confusa. Algunas fuentes apuntan a que la presión mediática y las exigencias de sus respectivas carreras profesionales fueron demasiado para la pareja. Otros sugieren que hubo una serie de malentendidos y desacuerdos que terminaron por dinamitar la relación. Lo que sí parece claro es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Podría esta confesión de Hande ser una señal de que aún siente algo por Kerem? ¿Existe la posibilidad de que retomen su relación en el futuro? Es difícil saberlo con certeza. Hande actualmente está saliendo con Hakan Sabank y parece estar muy feliz. Kerem, por su parte, también podría estar saliendo con alguien. Sin embargo, el hecho de que Hande haya revelado este secreto a sus allegados podría interpretarse como una forma de cerrar un capítulo importante en su vida,
o tal vez como una manera de dejar la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro. Lo que sí es cierto es que la historia de Hande y Kerem sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de ella fue un auténtico cuento de hadas. Aunque su historia de amor haya terminado, el recuerdo de Anker sigue vivo en el corazón de sus fans. Y quién sabe, tal vez el destino tenga otros planes para ellos en el futuro. Y ahora, después de este intenso recorrido por la historia de Hande y Kerem, vamos a recapitular brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de su romance de ensueño, de su inesperada ruptura, de los rumores sobre un presunto compromiso, y de la confesión impactante de Hande. Hemos explorado las posibles razones de su separación y hemos analizado las posibilidades de una futura reconciliación. En definitiva, hemos intentado desentrañar los misterios que rodean a esta pareja tan querida. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con vosotros todas las novedades y los chismes del mundo del espectáculo turco. Vuestro apoyo es fundamental para mí, así que muchísimas gracias por estar siempre ahí. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Hande y Kerem llegarán a reconciliarse algún día? ¿O pensáis que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más salseo y noticias del corazón turco. Hasta la próxima. Pero esperad, la historia no termina aquí. Porque, a ver, ¿realmente creemos que una relación tan mediática como la de Hande y Kerem se reduce a un simple nos comprometimos y luego rompimos por la presión? Claro que no, chismosos. Aquí hay mucha más miga que rascar. Vamos a ponernos un poco detectives y a analizar la situación con lupa. Primero, pensemos en el contexto. Senkalkap fue un fenómeno global, y Hande y Kerem se convirtieron en superestrellas de la noche a la mañana. Esa fama repentina, esa atención constante, debe haber sido abrumadora. Imaginaos paparazzi siguiéndoos a todas partes, fans acampando fuera de vuestras casas, la presión de mantener una imagen pública impecable. Es para volverse loco. Y no solo eso, también hay que tener en cuenta las agendas. Ambos estaban trabajando a un ritmo frenético, viajando constantemente, grabando durante horas y horas. ¿Cuándo tenían tiempo para dedicarse el uno al otro, para construir una relación sólida y duradera? Probablemente las pocas horas que tenían libres las pasaban intentando descansar y desconectar, no resolviendo problemas de pareja. Además, seamos sinceros, el mundo del espectáculo es muy competitivo. Siempre hay rumores, siempre hay chismes, siempre hay gente intentando meter cizaña. Quizás alguien intentó interponerse entre ellos, sembrar dudas, crear conflictos. No sería la primera vez que pasa. Y luego está el tema de la libertad. Hande y Kerem eran jóvenes, guapos, exitosos. Tenían el mundo a sus pies. ¿Realmente querían atarse a una relación seria, con todo lo que eso implica? Quizás la idea del compromiso, aunque al principio les ilusionara, al final les asustó. Tal vez sintieron que estaban renunciando a parte de su libertad, a la posibilidad de explorar otras opciones. Ahora, volvamos a la confesión de Hande. ¿Por qué lo reveló ahora? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Qué la motivó a compartir ese secreto con sus allegados? Podría ser, como dijimos antes, una forma de cerrar un capítulo. Quizás necesitaba hablar de ello, desahogarse, dejar atrás el pasado y seguir adelante. O tal vez, al contrario, quería reavivar el recuerdo de Anker, despertar la nostalgia en sus fans, enviar un mensaje sutil a Kerem. También podría ser que simplemente se sintiera cómoda compartiendo esa información con sus amigos más cercanos. A veces, cuando confiamos en alguien, necesitamos abrirnos y contarles nuestros secretos más íntimos. Pero si nos ponemos un poco más conspiranoicos, podríamos pensar que Hande está usando esta confesión como una estrategia de marketing. Al fin y al cabo, su relación con Kerem fue un gran impulso para su carrera. Quizás al reavivar el interés en Anker, está intentando aumentar su popularidad y atraer más proyectos. Uy, qué mal pensada soy.
Pero en este mundo del espectáculo nunca se sabe. En cuanto a Kerem, su silencio es ensordecedor. No ha dicho ni una palabra sobre el presunto compromiso. ¿Está intentando evitar el tema? ¿Está enfadado con Hande por revelar ese secreto? ¿O simplemente no quiere alimentar más los rumores? Quizás esté esperando el momento adecuado para hablar. Tal vez esté preparando una declaración oficial, en la que explique su versión de la historia. O quizás prefiera mantener el silencio y dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Lo que sí sabemos es que la historia de Hande y Kerem sigue siendo un tema recurrente en los medios de comunicación turcos. Cada vez que uno de los dos aparece en público, la prensa le pregunta sobre el otro. Los fans no se rinden y siguen esperando una reconciliación. Incluso hay teorías descabelladas que circulan por internet. Algunos creen que Hande y Kerem nunca rompieron realmente, que todo fue una estrategia para despistar a la prensa y proteger su relación. Otros piensan que la ruptura fue una farsa, un acuerdo entre ellos y sus representantes para generar más publicidad. Madre mía, qué imaginación tiene la gente. Pero más allá de las teorías y los rumores, lo que importa es la verdad. Y la verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente pasó entre ellos. Solo ellos conocen los verdaderos motivos de su ruptura, los detalles de su compromiso y los sentimientos que aún puedan tener el uno por el otro. Así que por mucho que nos guste el salseo, por mucho que queramos saber todos los detalles, al final tenemos que respetar su privacidad y dejar que vivan sus vidas como quieran. Pero, eso sí, no vamos a dejar de especular. Porque seamos honestos, la historia de Hande y Kerem es demasiado jugosa como para dejarla pasar. Así que seguid dejando vuestros comentarios aquí abajo, contadme vuestras teorías, compartid vuestras opiniones. Vamos a seguir analizando esta historia juntos. Y estad atentos a mis próximos vídeos, porque os prometo que seguiré investigando y trayéndoos todas las novedades sobre este culebrón turco. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. No olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Os quiero.